Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a trabajar hoy en el tema de fórmulas y funciones en Excel para poder verlo de forma adecuada y cómo es que nos va a ayudar en este tema de la ciencia de datos. Hay diversos temas que vamos a ver, como cuál es la definición de una función o de una fórmula, cuáles son los operadores y qué tipos tiene Excel, eh, y cuál es el orden de resolución de los mismos. Vamos a ver también qué son referencias a las celdas, ya sean absolutas, mixtas, relativas o 3D. Vamos a ver cómo trabajar una función, cuáles son los argumentos, las funciones matriciales y eh, algunas de las funciones más utilizadas en las bases de datos, además de los errores comunes. Algo importante con este tema es el hecho de que nosotros hemos preparado el material pensando en ahorrar el mayor tiempo posible, ¿verdad? Entonces hay diversos puntos que deben ser considerados para que eso pueda abordarse de la mejor manera en este tema. El primero es que en este tema tenemos que ir leyendo y practicando conforme se van viendo los temas. Por ello, cuando este manual haga referencia a algún ejercicio o a un archivo de trabajo, tienes que ir a resolverlo antes de continuar con el siguiente. Este tema también tiene un manual exclusivo de fórmulas y funciones en la parte práctica, pero por motivos de orden no está incluido en este manual, sino que ha sido separado, ¿verdad? Esto está disponible para las personas que quieren el programa completo y si no es el caso de alguno de ustedes, eh, porque lo está llevando algún curso universitario, por ejemplo, tienen que también saber que todo lo que vayamos a ver en el curso tienen que practicarlo conforme lo vamos viendo y nosotros le vamos a ir aclarando todas las dudas. Otro de los puntos a considerar es que este tema es pilar dentro del programa. Lo que quiere decir es que nos vamos a detener bastante y ver este material con bastante calma para el hecho de que todo lo que vayamos a ver les quede bastante claro y puedan avanzar de forma adecuada para sacarle el mayor potencial a todo el conocimiento que vamos a ver acá. Muy bien, y desde luego cualquier duda, cualquier consulta, recuerde que estamos para servirles. Ok, en este tema entonces vamos a ver la forma correcta, cómo Excel trabaja todos los cálculos sobre los datos numéricos o alfabéticos para poder resolver problemas y con ellos presentar los trabajos que se nos soliciten. Y lo primero es aprender las definiciones de fórmulas y funciones dentro de Excel. Lo primero es saber qué es una función. Y una función es una fórmula predeterminada, la cual se puede realizar cálculos eh, o alguna operación en específico, por ejemplo, sumar, multiplicar. eh, y Excel cuenta con más de 400 funciones predeterminadas. En la cinta de opciones, en la ficha fórmulas, hay un grupo llamado biblioteca de funciones, que aquí ustedes pueden ver, digamos, por ejemplo, una lista de funciones financieras, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está pago, que le calcula la cuota de un préstamo. Eh, Hay funciones de fecha, por ejemplo, aquí podemos obtener eh, el día de la semana, podemos obtener la hora, podemos obtener la fecha del día de hoy, eh, el año. Hay otras fórmulas de referencia para hacer búsquedas en bases de datos, ¿verdad? Eh, Hay otras funciones matemáticas y trigonométricas, que estas son bastante amplias y hacen muchas operaciones matemáticas. Hay otras
estadísticas. También tienen que ver con muchos cálculos para poder hacer muchas de las tareas también que vamos a poder trabajar. Ok, aquí podemos ver las desviaciones estándar, distribuciones de frecuencia, eh, vamos a ver qué más tenemos sobre aquí. Eh, jerarquías, podemos ver máximos, por aquí también está mínimos. Eh, normalización, que es una función estadística también que se puede utilizar, permutaciones, combinaciones, promedios, etcétera. Hay otras funciones también de ingeniería que estas también están aquí disponibles, pero son mucho más aplicadas para carreras como ingeniería civil o ingeniería industrial. De información también. Esta es otra de compatibilidad que tiene que ver con opciones de versiones de Excel. Ok, aquí menciona algo, por ejemplo, que eh, esta función está disponible por ser compatibles, perdón, por ejemplo, con Excel 2007 o versiones anteriores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí está esta moda. Si vamos aquí a estadísticas, van a encontrar otra. em, que se llama moda 1 o moda varios. Moda como tal no lo van a encontrar, ¿verdad? Pero es lo mismo que esta que dice moda 1. Y muchas veces Excel hace eso para poder mantener archivos de cálculo que fueron creados en versiones previas y no dificultar los cálculos solo por una nueva versión, sino que aquí hace eh, esas opciones. Si queremos ver la lista completa eh, de fórmulas y funciones, aquí hay un botón que se llama insertar función, que es este mismo que está acá. Entonces aquí podemos seleccionar eh, todo y vamos a tener la lista completa de esas fórmulas y funciones para que las puedan trabajar. Ok, eso lo vamos a ver un poco también más adelante. Ok, entonces esa es la primera opción para ir viendo cómo funciona y cómo se trabajan estas funciones. Podemos ir viendo algunos ejemplos. Entonces aquí hay una función que extrae el año de una fecha. Entonces aquí podemos hacer un ejemplo sencillo. Hay una función que se llama hoy, abre y cierra paréntesis, y eso es todo lo que hace. Entonces aquí tenemos la fecha y le vamos a decir año y lo que va a hacer
es de esta fecha extraer solo la fracción correspondiente al año, ¿verdad? Entonces, así como hay fecha, hay otra que se llama mes, perdón, así como hay una que se llama eh, año, hay otra que se llama mes y hay otra que se llama día. Entonces vean que ya separé la información referente a una fecha. Tengo el año, tengo el mes y tengo el día. Y todos están referenciados a una fecha. Y esta fecha también se construyó con la función llamada hoy. Muy bien, eso es una función. Son cálculos predeterminados que se pueden hacer con Excel y eh, tiene, como decíamos, más de 400 posibilidades. Muy bien. Ahora, ¿qué es una fórmula? En Excel se puede crear una fórmula para hacer operaciones en las hojas de libro. Y una fórmula es una ecuación que genera un nuevo valor a partir de valores establecidos, ya establecidos, ¿verdad? Para crear, el usuario debe manejar correctamente diversos operadores que tiene Excel. En el caso de las fórmulas, estas se pueden construir con los operadores o con varias funciones unidas, perdón, llamadas funciones anidadas. Esto lo vamos a ver más adelante. Si por ejemplo nos piden determinar el área de un rectángulo, debemos multiplicar el largo por el ancho y así obtener el área. En la siguiente imagen vamos a ver un ejemplo de hecho. Digamos que aquí tenemos dibujado un rectángulo que dice que mide 7 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Entonces, si yo quiero construir eh, esta función, puedo simplemente multiplicarlo, ¿verdad? Pero no hay una fórmula, digamos, en Excel que se llama directamente área de triángulo, ¿verdad? Perdón, área de rectángulo. Entonces, tenemos que, sabiendo la fórmula, construir el cálculo, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de poder trabajarlo. Muy bien, antes de ver algunos cálculos de ellos y ver más ejemplos, vamos a ver los operadores que tiene Excel. En los operadores que tiene Excel van a estar agrupados por tipo, ¿verdad? Y dentro de tipo van a haber varios operadores y vamos a ver qué significan esos operadores. Después de que veamos esto y cuál es el orden de su resolución, vamos a ir a hacer alguna práctica. Ok. Excel tiene unos operadores que se llaman tipos de referencia. Entonces, el primero es 2 puntos. Y lo que hace eso es crear un rango de referencias entre celdas. El otro es el punto y coma para unir dos o más celdas en un cálculo. Y este es el separador utilizado dentro de las funciones para delimitar cada una de sus partes, como lo veremos ahorita en la parte práctica. Hay un separador de espacio para poder hacer las intersecciones entre rangos y eso también ahorita lo vamos a ver. Aquí simplemente estamos todavía en la parte más teórica. Si quiero hacer operaciones matemáticas, tengo todos estos operadores. La suma, la resta, es el guión en el centro, la suma es el signo más, la multiplicación es el asterisco, la división es la barra inclinada, el porcentaje es el signo correspondiente y la exponenciación
tiene que ver con lo que nosotros por facilidad le llamamos el techito, ¿verdad? Y este signo a veces es difícil de ubicar, entonces Excel tiene una alternativa que es una función que se llama potencia, que también ahora lo vamos a ver. Así como tenemos operadores de referencia y aritméticos, también tenemos operadores de comparación. Y los operadores de comparación van a estar al igual, el menor que, el mayor que, el menor o igual, el mayor o igual que, el distinto, ¿verdad? Que es este otro signo. También tenemos operadores de texto, eh, que es el operador de unión, que es el y comercial y el operador para agregar texto dentro de las funciones, que son las dobles comillas. Aquí hay un poco también de referencia sobre ellos. Los operadores de referencia combinan rangos de celdas para cálculos con los siguientes operadores. Los operadores aritméticos ejecutan operaciones matemáticas básicas, combinan números y generan resultados numéricos eh, en los cuales se utilicen los operadores aritméticos. Los operadores de comparación pueden comparar dos valores con los siguientes operadores cuando se comparan eh, dos valores y utilizando estos, el resultado siempre va a ser un valor lógico que es un valor booleano llamado también y no es otra cosa que simplemente un verdadero o un falso. Muy bien, los operadores de concatenación de texto, que es este signo del i comercial, para unir o concatenar una o varias celdas de texto con el fin de mostrarlo en un único elemento. Muy bien, ahora estos operadores, ¿cuál es el orden de la resolución de ellos? Bueno, la orden de resolución de estos operadores va a ser la siguiente. Lo primero que se ejecute dentro de Excel van a ser los operadores de referencia, eh, que no es otra cosa que los dos puntos, el punto y coma y el espacio. Este punto y coma ahora también nos va a quedar un poco claro, va a ser en función de la configuración que tengamos en la computadora. Eh, Después de resolver los operadores de referencia, va a ser los cambios de signo, ¿verdad? Que los cambios de signo es cuando usamos referencias hacia otras celdas, ¿verdad? Para poderlos cambiar. Después va a ser porcentajes, después va a ser exponentes, después hace multiplicaciones y divisiones, sumas y restas, después trabaja operadores de texto y por último todos los operadores de comparación. Ok, el orden en el que se le ejecutan los operadores dentro de las fórmulas eh, tienen un orden muy similar al que ya nosotros conocemos, por ejemplo, en las operaciones matemáticas. Siempre las funciones y las fórmulas en Excel comienzan con un signo igual, ¿verdad? Y este signo igual le indica a Excel que los caracteres siguientes van a construir una fórmula. Y luego de ese signo van a estar todos los elementos para poder hacer los cálculos, lo que se llaman los operandos, separados por los operadores de cálculo. Y hacer el cálculo de la fórmula de izquierda a derecha según el orden en el que se especificó cada operador de la fórmula. Para saber cuándo se utiliza
Para saber qué hacer, perdón, cuando se utiliza más de un operador en Excel, se tienen que conocer estas reglas. Primero, que Excel sigue las mismas prioridades que se enseñan en la matemática, digamos, del colegio. Resuelve de izquierda a derecha. Primero se calcula lo que se encuentra entre paréntesis antes de hacer cualquier otra operación. Segundo, lo que está con exponentes, o sea, raíces y potencias. Tercero, las multiplicaciones y las divisiones y por cuarto las sumas y las restas. Muy bien. Vamos a ver entonces enseguida cómo se utilizan estos operadores y para ello vamos a trabajar el archivo que se llama uso de operadores. Aquí tenemos los archivos aquí que se les suministran a ustedes. Hemos copiado los que vamos a utilizar y les hemos llamado o agregado al final la palabra clases. Vamos a esperar aquí para abrirlo. Y vamos a ver cada uno de ellos. Este es los operadores de referencia. Vamos a trabajar con estos valores que tenemos aquí. Vamos a ver aquí cómo se hacen los cálculos. Y aquí vamos a nosotros a construir las respuestas. Voy a ver si lo hacemos un poco más amplio para poderlo trabajar. Ok. Primero dice el operador de 2 puntos, ¿verdad? Que es un rango de referencia entre celdas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a crear una función que es una suma para sumar todo esto y ver cómo construirlo. Entonces, vamos a poner la función suma, abro paréntesis, le voy a decir el primer número que quiero, voy a digitar 2 puntos, aquí lo voy a borrar, o más bien, perdón, vamos a digitarlo completo para que vea. ¿Dónde está ubicado? Este primer valor es en la celda E4. Entonces vamos a digitar E4, 2 puntos, y dónde está digitado el último valor, F5. Ok. Entonces aquí ya se me marcó todo el rango de celdas. Y ve que este separador de rango, lo que hago es yo decirle la primera celda, 2 puntos, la última celda. Y con ello me hace el cálculo. Suma las celdas entre la primera y la última del rango. Ahora vamos a separar partes de la función, ya no con un rango, sino con partes. Y para este caso en particular, yo tengo que utilizar otra vez la función suma. Y aquí, entre el número 1 y lo que es el número 2, hay un separador. Vamos a ver si lo podemos hacer un poco más amplio para que nos quede por ahí. Yo creo que no se va a ver. Ok, este separador es el que ustedes tienen que ver. ¿Qué es lo que hay después de este 1? En el caso de la configuración de mi computadora, que eso también después lo vamos a ver, lo que hay es un punto y coma. Entonces vamos a decirle, ¿qué pasa si yo le digo suma E4, punto y coma, F5? Entonces, este punto y coma es el separador que utiliza mi computadora. Yo tengo una configuración latina.
Si usted tiene una configuración estadounidense o anglosajona, en su computadora este separador va a ser una coma. Y eso está en función de ¿qué? Del separador que usted tenga en los decimales. Si en los decimales usted tiene un separador de coma, para las funciones tiene que usar punto y coma. Si tiene punto, para las funciones tiene que usar una coma. Ok, entonces aquí lo que va a hacer es una suma, ya no de todos estos valores, sino de solamente los que acabo de seleccionar. Ok, entonces aquí tenemos el valor. Y lo último es la intersección de rango que se utiliza un espacio. Entonces aquí yo le puedo decir dos puntos espacio 5 2.5. Y lo que está haciendo aquí es me va a traer aquí el valor de la intersección entre esta columna y esta fila, que no es otra cosa que este valor número 3. Muy bien. Y aquí tenemos entonces la intersección que se han creado con esta referencia que tenemos acá. Muy bien, recuerden aquí hay un vínculo para devolverse y así es como hemos visto las referencias. Ahora vamos a ver los operadores matemáticos. Vamos a hacer un poquito más amplio. Los operadores matemáticos, si ya son más conocidos, aquí lo que vamos a hacer es la suma de E4 más F5, perdón, E5 más F4. No importa que yo escriba esto en minúscula, Excel siempre lo reconoce y después lo convierte a mayúscula. Entonces el signo más suma es 5 menos F4, resta E5 por F4, multiplicación, E5 entre 4, división. Eh, Porcentaje, para tener porcentaje yo puedo hacer aquí una división que va a ser 1 entre 2. Y aquí lo que tengo es ya este formato definido. Si yo copio este formato que tengo aquí, aquí está una opción para copiar el formato, clic derecho y copio este formato aquí y vean que lo que tengo es un número en decimales. Entonces simplemente le pongo aquí signo porcentaje, le agrego más decimales y ya lo convertí en un número en porcentaje. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es una exponenciación. Eh, Pueden utilizar este signo, pero también para darles la alternativa hay una función que se llama potencia, que simplemente yo le voy a decir qué número quiero que me eleve a qué potencia. Entonces en este caso estamos elevando 3 a la 2, ¿verdad? Y el resultado va a ser 9. Muy bien, esos son los operadores matemáticos que posee Excel. Ok, ahora vamos a ver operadores de comparación. Entonces recuerden que el igual simplemente lo que hace referencia a una celda, le vamos a decir E4, y se utiliza para introducir operaciones, referencias o fórmulas. El menor que, aquí tengo que cambiar, regálame un segundo, cambiamos la configuración para el uso del teclado, le vamos a decir eh, igual
vamos a comparar si este valor, el que está en E4, es menor que F4, ¿verdad? Y aquí nos va a decir que es verdadero. Ahora vamos a decirle que si E4 es mayor a F4. Y el resultado va a ser falso. Ahora le vamos a decir que si E4 es menor o igual a F4. Nos dice que es verdadero, ¿verdad? Porque el 2 es menor o igual el 1, perdón, el valor 1 es menor o igual a 2. Aquí le vamos a decir que si E4 es mayor o igual a F4. Es falso. Y por último, le vamos a decir que si E4 es distinto a F4. Y lo que nos va a decir es que es verdadero. Ok, entonces vean que la referencia, que es el signo igual, lo único que hace es mostrarnos el mismo valor de una celda. Y lo que les decíamos, todas las otras comparaciones que realicemos, lo que nos va a dar son valores lógicos. Muy bien. Ok. Y por último, vamos a ver los operadores de texto. Que en estos operadores de texto, lo que vamos a hacer es unir información. Por ejemplo, aquí le vamos a decir, ok, regáleme para cambiar aquí otra vez la configuración. Aquí le vamos a decir igual E4 unido a E5, y lo que está haciendo es la información que está aquí separada en dos celdas, aquí la está uniendo. Pero vean que aquí en esta unión las está pegando, ¿verdad? Entonces, para poderlo separar, yo puedo agregarle entre ellos un texto y además alguna otra palabra. Entonces, cualquier cosa de texto que yo quiera agregar, tengo que ponerlo entre comillas. Lo puedo hacer separado como está aquí o lo puedo poner de una vez junto. Y lo que estoy haciendo es utilizando el operador de texto para poder unirlos. Y el operador entrecomillado para poder agregar palabras. ¿Ok? Entonces, da lo mismo que yo haya creado el espacio y la palabra al mismo tiempo o que hubiera agregado el espacio por separado, que como está aquí, el espacio por separado y después la palabra que quiera. El resultado es exactamente el mismo. Ok. Y muy bien. Hasta aquí hemos visto entonces las referencias, dos puntos, punto y coma y espacios. Hemos visto los aritméticos, suma, resta o cambio de signo, multiplicación, división, porcentaje y exponenciación. Hemos visto comparación, igual, menor que, mayor que, menor igual que y mayor o igual que. Y además de distinto. Ok, y por último, lo que acabamos de ver de texto, el operador de unión y el operador de
comillas para agregar texto. Cada vez que queramos agregar texto dentro de una función, tenemos que usar comillas. Ok, muy bien. Esta primera parte del video la vamos a dejar hasta acá. Eh, como hemos visto, estos videos son, perdón, este material es bastante denso, entonces lo vamos a dividir en algunos videos. Por el momento vamos a quedar hasta acá y continuamos en el siguiente video. Recuerden, cualquier duda o consulta, estamos para servirles. Muchísimas gracias.